Bueno, buenos días, tardes o noches, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo conformado por Angie Daniela Lozano Ferreira, Nancy Carolina Mendoza Díaz, Edith Marcela Oviedo Riaño, Karen Julián Peña Uribe y quien les habla Claribel Buitrago González. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo sobre determinantes en álgebra lineal. Bueno, este es un tema fundamental tanto en la parte teórica como en las aplicaciones prácticas de la matemática. En esta diapositiva vemos los antecedentes de los determinantes. Los primeros métodos aparecieron en un texto chino para resolver sistemas lineales. Luego, en el siglo XVI, matemáticos como Cardano y Kramer aportaron con ideas y la conocida regla de Kramer. En Japón, Seki Takakazu investigó matrices grandes y en Europa, Leibniz también trabajó en principios relacionados. Finalmente, Cauchy fue quien definió los determinantes como los usamos hoy en día. Actualmente tienen aplicaciones en cálculo multivariado, química cuántica y modelación del sistema lineal mediante software de álgebra computacional. Bueno, ¿qué es un determinante? Un determinante es un valor numérico asociado a una matriz cuadrada y lo que hace es darnos información muy importante sobre las propiedades de esa matriz. Aquí vemos su representación normalmente con barras verticales y por ejemplo en una matriz de 3×3. ¿Para qué nos sirve un determinante? Primero que todo, nos ayuda a saber si una matriz se puede invertir. Si el determinante es distinto de 0, la matriz tiene inversa. Si es igual a 0, no la tiene. Segundo, nos permite encontrar soluciones a sistemas de ecuaciones lineales, ya que los determinantes también forman parte de los métodos de resolución. Y tercero, tienen aplicaciones geométricas porque con ellos se pueden calcular áreas usando matrices 2×2 y volúmenes con matrices 3×3. Bueno, en resumen, el determinante no es solo un número, sino una herramienta que conecta álgebra con geometría y aplicaciones también prácticas. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a seguir con las propiedades del determinante. Las propiedades del determinante es, primero, si intercambiamos filas o columnas en una matriz, el determinante cambia de signo. Es decir, si el original era positivo, ahora pasa a ser negativo y así viceversa. Si una matriz tiene filas o columnas linealmente dependientes, es decir, que uno se puede obtener multiplicando otra, el determinante automáticamente vale 0. El determinante de una matriz traspuesta es exactamente el mismo que el de la matriz original. Cuando multiplicamos dos matrices, el determinante del resultado es igual al producto de los determinantes de cada uno. En otras palabras, det a-b igual det a por det b. El determinante de la matriz identidad, sin importar su tamaño, siempre vale 1. Además, si multiplicamos cualquier matriz por la identidad, su determinante no cambia. Y por último, finalmente, si multiplicamos una matriz por un número, por un escalar, el determinante se multiplica por ese número elevado a la potencia n, donde n es el orden de la matriz. Hacemos con el cálculo de matriz 2×2. Ese cálculo tenemos A igual 3, 6, 4, 11. Para calcular su determinante multiplicamos la diagonal principal, que es 3, 11, y le restamos el producto de la diagonal secundaria, que es 4 por 6. Allí 3 por 11 nos da igual 33 y 4 por 6 nos da igual 24. Entonces allí tomamos 33 menos 24 nos da 9. Así que el determinante de la matriz es 9. Allí vimos las propiedades importantes de los determinantes y también a calcular la matriz 2×2.
que es la base para comprender cómo funcionan y cómo aplicarlos en álgebra lineal. Hola, soy Daniela Lozano y voy a explicar cómo calcular el determinante de una matriz de orden 3. Para estas matrices se puede calcular por medio del método o regla Laplace y por la regla Sarrus. En este caso vamos a explicar la regla Sarrus, ya que la regla Laplace se usa mayormente en matrices de orden mayor a 3. Para el método Sarrus, lo primero que se debe hacer es duplicar la primera y la segunda columna de la matriz. Después vamos a hallar cada una de las diagonales. Vamos a hallar primero las diagonales que se suman y después vamos a hallar las diagonales que se restan. Como lo vemos en la gráfica, las diagonales que se suman están de color azul y estas las vamos a ir tomando desde la parte izquierda y después vamos a hallar las diagonales que se restan, que están en este caso de color rojo. Esta se inicia desde la parte derecha. Como tenemos aquí en el ejemplo, tenemos una matriz con 9 datos, iniciando desde el número 1 y finalizando en el número 9. La primera columna de esta matriz estaría conformada por los números 1, 5 y 9. Y después vamos a hacer lo mismo con las otras diagonales. Después vamos a hallar las diagonales que se restan, que en este caso la primera diagonal sería 3, 5 y 7. Después de tener todas las diagonales ya determinadas, lo que vamos a hacer es que vamos a operar cada una de las filas, es decir, vamos a multiplicar entre sí. En estas matrices se debe tener en cuenta que al momento de multiplicar se debe tener en cuenta la ley de signos. En este caso no es necesario, ya que no tenemos números negativos. Después de operar, como lo vemos, la primera fila de la primera diagonal, que sería 1 por 5 por 9, nos daría 45. Y así vamos a ir obteniendo todos los otros datos, teniendo en cuenta que desde la cuarta fila se restan. Teniendo los datos 45 más 144 más 56, menos 105, menos 108 y menos 32. Al operar todo como tal, nos da como resultado 0. Eso ya nos ayuda a determinar qué otro tipo de operaciones podemos realizar o no. En este caso, si quisiéramos encontrar la inversa de esta matriz, no se podría, ya que el resultado nos dio 0. Para hallar el determinante de una matriz de orden superior a 3, se usa la regla de Laplace. Esta regla también sirve para hallar el determinante de matrices de cualquier orden, pero se usa mayormente en matrices de orden superior a 3. Esta regla básicamente lo que hace es descomponer una gran matriz en varias submatrices y así poder operar de una forma más fácil, más sencilla. Esta tiene dos versiones, que es por fila o por columna. Por cualquiera de las dos que se opere, el resultado va a ser el mismo. Por eso lo primero que se debe hacer es determinar por cuál de las dos se va a operar. Un consejo que se da es verificar en cuál de las filas o columnas se encuentra un 0 y operar por esta, ya que eso va a acortar aún más el proceso. Para operar por medio de esta regla se usa la fórmula que vemos ahí en pantalla. Así como vemos el ejemplo, vamos a operar una matriz de orden 3. En esta se encuentra un 0 y por eso se decide operar por la segunda fila. Como vemos en la primera operación, el primer valor que se va a poner es el índice, es el valor del índice que está al lado izquierdo. En este caso es el 1. Este se va a multiplicar por un valor que ya es fijo en la fórmula, que es menos 1, y en la parte superior se va a poner los subíndices. El subíndice es básicamente la posición en la que se encuentra el primer valor que se puso. En este caso es 2 más 1. Primero vamos a tener en cuenta cuál es la fila y después la columna, y esos son los valores que vamos a poner. Como vemos en el ejemplo, el 1 se encuentra en la segunda fila y en la primera columna, por eso es 2 más 1. Y así vamos a hacer con los otros valores. Como vemos, en la segunda operación el valor es 0, y los subíndices son 2 porque está en la fila 2 y en la columna 2. Y así se hace con todos los valores que se necesiten. Después lo que se va a hacer es que esto se puede hacer de forma mental o se puede hacer gráficamente. Se eliminan o se tapan los valores que se encuentran en dichos subíndices anteriormente puestos. Y esto nos va a dar como resultado una submatriz de orden 2. Ya lo que vamos a hacer por último es operar la matriz como normalmente se operaría una matriz de orden 2, que sería A por D y B por C, teniendo en cuenta que el primer valor de A por B, a este se le va a restar el valor que da B por C. Y finalmente lo que vamos a hacer es generar la multiplicación de cada uno de los valores que se da, de cada una de las operaciones, y al final se va a operar todo junto. En este caso, el resultado final sería 6. Continuamos con los determinantes de matriz diagonal y triangular. En primer lugar, definiremos determinantes de matriz diagonal. En la parte izquierda de nuestra diapositiva tenemos que una matriz diagonal es una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Primero que para este caso, una matriz A es diagonal porque sus elementos fuera de la diagonal son igual a 0. En nuestro ejemplo 1, tenemos que en la primera fila el primer elemento es 1 y el segundo es 0. En la segunda fila el primer elemento es 0 y el segundo es 1. Por lo tanto, se cumple que los elementos fuera de la diagonal son iguales a 0. Ahora, para hallar el determinante se toma el resultado de la multiplicación de sus elementos de la diagonal. Por lo tanto, el determinante I es igual a 1 luego de multiplicar 1 por 1. Siguiendo con el segundo ejemplo de diagonales, tenemos que es una matriz 3 por 3 y que sus elementos fuera de la diagonal principal son iguales a 0. Fijémonos que en la primera fila el primer elemento es 1 y los dos elementos siguientes son 0. En la segunda fila el primer elemento es 0, el segundo es 2 y el tercero es 0.
La tercera fila, sus dos primeros elementos son 0 y el tercero es 3. Por lo tanto, se cumple que los elementos fuera de la diagonal son iguales a 0. Por lo tanto, el determinante A es igual a 6 por multiplicar 2 por 3 por 1. Ahora veamos los determinantes de una matriz triangular. Sucede lo mismo que en la matriz diagonal. Si tenemos presente que una matriz cuadrada es triangular si todos los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son 0 y parecen tener la forma de un triángulo. En nuestra diapositiva encontramos que existen dos tipos de matrices triangulares, superior e inferior. Identificamos una matriz triangular superior cuando todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0. Y encontramos una matriz triangular inferior cuando todos los elementos por encima de la diagonal principal son 0. ¿Cómo se calcula o cómo se halla el determinante? Simplemente multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Esto significa que no importa si la matriz tiene ceros por encima o por debajo de la diagonal. Para encontrar el determinante, solo se debe multiplicar los elementos que se encuentran directamente sobre la diagonal. En nuestro ejemplo, el determinante A es 6, luego de haber multiplicado 2 por 3 por 1. No olvidemos que el determinante de una matriz diagonal o triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal. Ejercicio práctico. Aplicaciones de determinantes. Primero, resolver ecuaciones lineales. Segundo, teoría de grafos. Tercero, valores y vectores propios. Cuarto, calcular áreas y volúmenes en geometría. Y quinto, determinar si una matriz es invertible. Bueno, para este caso, como ejemplo, vamos a hacer uso de la regla Kramer, que básicamente es un sistema directo, un método en el cual se pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales junto con las determinantes. En este caso, pues debemos tener en cuenta que la solución debe ser distinta de 0, ya que pues va a ser una solución única. Si por el contrario es 0, va a ser una solución con distintas variables de respuesta, o por el contrario no va a tener ninguna solución este sistema. En este caso, para este sistema x igual a b, su variable xy se determina reemplazando la y por la columna 1 de nuestra matriz B, que la matriz B básicamente es nuestro vector en este sistema, sobre nuestra determinante principal. Para entender un poco más esta función, planteamos un ejemplo, en este caso para la empresa Ecotextiles. Esta empresa es una venta de 210 rollos, ellos manejan dos líneas, en este caso tapicería y cortinería, venden cada rollo por 50 metros y el valor por metro para tapicería es de 10.000 pesos y para cortinería es de 24.500. La empresa hizo una venta de 81 millones y en este caso quiere saber qué cantidad de rollos vendió para cada línea. Principalmente, ¿qué debemos establecer? Debemos establecer nuestras variables para tapicerías XT, para cortinerías XC, que corresponden a las líneas de negocio. En segundo lugar, debemos determinar qué valor tiene cada rollo, ya que se compone de 50 metros. Multiplicamos 50 metros por 10.000 y por 24.500, dándonos un total de 50.000 para tapicería y de 1.225.000 para cortinería. Teniendo en cuenta esta información, planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Nuestra ecuación número 1 es XT más XC, que corresponden al total de rollos, un total de rollos de 210. Nuestro segundo sistema de ecuación, o ecuación 2, es de 50.000 pesos más 1.225.000 pesos, que corresponden al valor de cada rollo, y al total de ventas, 81 millones. Esta ecuación la planteamos en una matriz, quedando la matriz A, la cual nos permite pues saber cuál es nuestra determinante, y queda de esta manera, 1 sobre 50.000 y 1 sobre 1.225.000. ¿Cómo calculamos nuestra determinante? Vamos a hacer una multiplicación diagonal. Multiplicamos 1 por 1.225.000 menos 1 por 50.000 pesos.
Esto nos da un total de 1.175.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente podemos continuar realizando nuestro ejercicio ya que nos da un valor único, es distinto de cero y podemos tener una solución. En segundo lugar, debemos identificar nuestros vectores, que básicamente son los resultados de nuestro sistema, en este caso pues el resultado de los 210 rollos y los 81 millones en ventas. Teniendo en cuenta toda esta información, despejamos nuestras incógnitas. La primera incógnita es qué cantidad de rollos se venden para tapicería. De acuerdo a la regla de Kramer, nos dice que debemos reemplazar su columna 1 de la matriz A con la columna 1 de la matriz B, que es nuestra matriz vector, quedando nuestra ecuación o nuestra matriz así. 210 rollos sobre 81 millones y 1 sobre 1.225.000 pesos. En este caso hacemos la misma operación, multiplicamos de manera diagonal y restamos. 210 rollos por 1.225.000 menos 1 por 81 millones sobre nuestra determinante principal, que fue 1.175.000 anteriormente mencionada. Ya teniendo en cuenta estas dos operaciones, restamos estos dos valores y como tal vamos a tener un total de 176.250.000 sobre 1.175.000, que es la determinante principal, dándonos un resultado de 150 rollos vendidos para la línea de tapicería. Teniendo en cuenta esto, continuamos despejando y nuestra segunda incógnita es la cantidad de rollos para cortinería. En este caso vamos a reemplazar la columna número 2 de la matriz A con la columna 1 de la matriz B, que es nuestra matriz vector, quedando así 1 sobre 50.000 pesos y reemplazamos 210 por 81 millones. Realizamos la misma operación, multiplicamos 1 por 81 millones menos 210 por 50.000 pesos sobre nuestra determinante, que es 1.175.000. Teniendo en cuenta ya la operación de estos datos, se restan dándonos un total de 70.500.000 pesos sobre 1.175.000. En este caso nos da un total de 60 rollos vendidos para la línea de cortinería. Por este método, pues básicamente nos damos cuenta que para tapicería se hizo una venta de 150 rollos y para cortinería una venta de 60 rollos. Este sistema pues nos permite hacerlo de manera fácil y rápida y pues tenemos en cuenta que despejamos dos incógnitas.